Esta historia relata el paradójico inicio subversivo de uno de los primeros bandoleros liberales del país, José del Carmen Teijeiro. Aquí es claro ver cómo el abuso de Estado, el resentimiento por una estruendosa guerra recién acabada y un sistema judicial precario fueron el detonante para que este habilidoso delincuente empezara a forjar su leyenda. Este es el inicio de su historia. El mayor Ignacio Cuevas fue un jefe conservador sectario y sanguinario de la contienda llamada la Guerra de los Mil Días. Comandó sus tropas en el centro norte del país, especialmente en las bravas tierras del actual departamento de Santander. Recién acabada la guerra, se estableció en cercanías de Güepsa, en los márgenes del río Suárez, donde explotaba una próspera y lujosa hacienda que le tocó en el repartimiento. Dicho repartimiento consistió en que los vencedores conservadores ejercieron sobre los vencidos liberales un bárbaro despojo, y como premio a su victoria, a los comandantes destacados como él, se le asignó grandes extensiones de buena tierra. Por esta causa, el mayor vivía con el alma en vilo. Según rumores que todos los días llegaban hasta su casa, había revolucionarios liberales interesados en cobrarle los castigos que éste había infligido con extrema crueldad a los prisioneros y por la cantidad de atropellos que cometió a lo largo y lo ancho de la provincia de Vélez. Los rumores no eran infundados. En enero de 1903, una partida de hábiles cuatreros penetró en sus dominios, incendió la hacienda, arrasó las sementeras y se llevó sus más preciados y valiosos animales. La noticia cayó como un baldado de agua fría entre los conservadores, que lo consideraban como un jefe en la zona, y fue recibida con alborozo en el lado liberal. Estos hicieron fiesta, echaron voladores y llenaron las chicherías para celebrar la hazaña, dijo el poeta Virgilio Salinas, quien fue testigo de los sucesos. El gobierno, que era conservador, no abandonó a su suerte al mayor, y desde la capital de la República, desde Bogotá, enviaron patrullas e investigadores especiales para esclarecer los hechos y que se hiciera justicia. Gran parte de los sospechosos fueron aprehendidos rápidamente, menos José del Carmen Teijeiro, protagonista de esta historia, y a quien el mayor Cuevas inculpaba de haber figurado entre los asaltantes. El día del asalto estuvo merodeando por la finca, lo vio ocultándose detrás de los árboles, a la orilla del río, mientras miraba hacia la casa. Este es espía de los incendiarios, decía el mayor. Pero esto no era verdad. Según después se esclareció, José del Carmen estaba pretendiendo a una mujer de aquella hacienda. El poeta Virgilio Salinas, quien, como mencioné, vivió durante esa época y era testigo, dice lo siguiente. Él mismo me contó que esa tarde tenía cita con Ana Francisca, una indiecita que trabajaba en la finca del mayor Cuevas. Esa fue la causa de que él anduviera por ahí rondando. José del Carmen, a quien yo conocí desde niño, era por ese entonces un adolescente, tendría 17 años, pero ya había adquirido reputación de malandro, de pendenciero. Bebía aguardiente, jugaba a los dados y criaba gallos de pelea. Poseía caballo y revólver. Nada extraño por aquí. Era hijo de don Manuel Teijeiro y misia Manuela Cadena, que, a mí me consta, eran personas honradas y pasaban por ser de los mejores familiares de Vélez. Si bien hubo testigos y José del Carmen era inocente, no hubo poder humano capaz de disuadir al mayor Cuevas. Una patrulla de captura al mando del capitán Luis Bernal, quien lo encargaron como jefe de búsqueda del prófugo, se presentó en la casa del padre José del Carmen para detenerlo. «Dese preso», le dijo el capitán Luis Bernal,
Tenemos todas las evidencias de que usted es un asaltante. José del Carmen, que en ese momento le daba de comer a unos gallos que criaba, reviró. Soy inocente, capitán. Es verdad que ese día yo estuve por ahí, pero detrás de una mujer, no de las propiedades ajenas. Y así anduvieron un rato. Pero de nada valieron las explicaciones, y como el capitán Bernal insistía e insistía en detenerlo, José del Carmen finalmente le rogó: un momento, me despido de mi madre. Y mientras don Manuel, su padre, insistía en que todo era una equivocación y una arbitrariedad completa lo que estaban cometiendo, José del Carmen rápidamente se escapó por el solar de la casa. Esto formó una turbamulta de 1000 demonios, dice el poeta. Había ese día no menos de 100 liberales que protestaban y otros tantos conservadores que eran amigos del mayor, que pedían a la policía que hicieran algo, que lo persiguieran, que lo detuvieran, cualquier cosa. Los civiles se fueron a las manos, hubo choques violentos, disparos, una confusión espantosa, casi una sonada. La patrulla, desesperada, disparó a la multitud y no menos de 10 personas cayeron mortalmente heridas. Pero José del Carmen Tejero huyó. Se lanzó al campo, sobre las colinas y los valles de Vélez, lugares que después serían el teatro de todas sus hazañas, convirtiéndose de un momento a otro para las autoridades y los conservadores en un prófugo, un bandido, un hombre fuera de la ley. En los días siguientes, patrullas armadas al mando del capitán Bernal inspeccionaron todos los sitios de Vélez, pero no hubo resultado. Antes, por el contrario, levantó los ánimos de centenares de liberales que se creían ofendidos y maltratados, hasta despojados de alguno de sus bienes por las tropas oficiales. Muchos de los policías y soldados, más que una simple captura, se creyeron con el derecho al despojo, como en los pasados días de la guerra, y se les fue la mano. Cuevas también solicitó a los alcaldes y jefes de policía de los municipios vecinos de la provincia de Vélez, Güepsa, Bolívar, Ubabatá, Cite, inclusive hasta San José de Pare, al otro lado del río Suárez, que se controlaran todos los caminos y se les entregó a cada uno de ellos las señas particulares de José María, como prófugo. Pero pasaba el tiempo y nada daba resultado. El mayor Cuevas estaba indignado y se dirigió a los poderes centrales en un telegrama pidiendo refuerzos para la captura de José del Carmen. Ofendido, no solo por el telegrama que lo dejaba muy mal parado ante los superiores, sino porque el mayor Cuevas lo consideraba como un inepto públicamente, el capitán Bernal, en un rapto de cólera, apresó a don José Manuel Tejero y a su esposa doña Manuela Cadena. Ellos eran queridos en el pueblo, y este hecho, como era de esperar, generó de nuevo las protestas liberales. Mucho más cuando se supo que el capitán no solamente los había encerrado en una celda, sino que también los había tratado mal y los había golpeado. Esto hizo que las cosas se pusieran color de hormiga y en todos los habitantes quedó la impresión de que esto iba para largo y de que hasta se iba a prender de nuevo la guerra. Sin lugar a dudas esto llegó a oídos de José María. Entretanto, llegaron 50 refuerzos que se pusieron a las órdenes del capitán Bernal, pero ni aún así se logró la captura de Tejero. Este se había evaporado, envuelto en la leyenda que ya comenzaba a surgir en torno suyo. La provincia de Vélez es una zona de una naturaleza abrupta y escarpados terrenos que brindan un refugio natural, y lo brindó a José del Carmen.
Años más tarde, en esa misma zona, nacerían varios de los bandoleros más famosos de la historia colombiana, y por esas mismas tierras transitarían pájaros y cachiporros por igual, cometiendo los vejámenes más crudos de la época de la violencia de los 50. Volviendo a nuestra historia, pasando 3 meses después de la fuga y en momentos en que su persecución se encontraba estancada, un jinete se detuvo frente a la alcaldía de Vélez, ciudad que estaba, como en los tiempos de la guerra, militarizada. Traigo una carta para el capitán Bernal, dijo el extraño jinete sin bajarse de su montura. Es urgente. Y un policía que se encontraba allí en ese momento la recibió sin percatarse de quién era y se la entregó después de un rato al capitán, que estaba en el interior del edificio. El capitán recibió esa carta de mala gana y se demoró en leerla, no porque no quisiera, sino porque él era semianalfabeta. Cabe recordar que para el año 1903, momento en el que ocurre esta historia, la educación de la población en Colombia en términos generales era deplorable, salvo unos cuantos afortunados como José del Carmen, fruto de su familia. La inmensa mayoría de la población era por completo analfabeta, aún más en zonas de pueblos y zonas rurales. A duras penas personas algo instruidas como el capitán tenían una formación básica que apenas era suficiente para entender órdenes de los superiores. Por tanto, solo al cabo de un tiempo, cuando pudo descifrar la carta, el capitán se dio cuenta de que era una carta de José del Carmen Tejero. Él dio las órdenes de detener al mensajero, quien suponía era el bandido, pero cuando fueron a buscarlo, el jinete ya no estaba. La carta decía literalmente: Capitán Luis Bernal Vélez, usted ha sometido a injustos martirios a mis padres, ha cometido toda clase de atropellos contra su respetabilidad, me persigue injustamente, porque yo no soy responsable del asalto a la hacienda del mayor Cuevas. Pues bien, me lo pagará todo a su hora, José del Carmen Tejero. Esto llenó la copa del capitán. Por lo menos 100 policías al mando del capitán Bernal salieron de inmediato tras las huellas de Tejero. Un poco más adelante, en las afueras del pueblo, tuvieron que dividirse. Unos tomaron la ruta de Websa y otros, los que comandaba el propio capitán, se encaminaron hacia Guabatá. Al atardecer, fatigados por la inútil búsqueda, la tropa que dirigía el capitán se detuvo para descansar, antes de emprender el regreso a Vélez. No habían transitado 5 minutos cuando el capitán, que se había apartado un poco bajo la arboleda a orinar, oye que alguien decía a su oído: quieto, no se mueva porque disparo. Era José del Carmen Tejero quien lo encañonaba con un revólver. Siga adelante, le ordenó Tejero. El capitán, sumiso y con las manos arriba, obedeció la orden. Caminaron apartándose de la tropa más de 1 kilómetro, entre las montañas. Súbitamente, después de un rato, el capitán cayó de rodillas e imploró a José del Carmen: no me mate. Tejero, sonriente, le dijo: ¿dónde está su valor, capitán? ¿Es usted el mismo valiente que ultrajó a mis padres? Perdón, imploraba el capitán. Yo no he hecho sino cumplir órdenes. Yo no soy su enemigo, créame. Sin responder, Tejero le desgarró la blusa militar y le dijo:
lo voy a azotar con este manatí. Es el remedio que aplico a los cobardes. Y descargó la fusta sobre la espalda del capitán. Después de innumerables golpes, cuando hubo terminado y saciado su cólera, le dijo al capitán: ahora firme aquí y por lo pronto quedaremos en paz. Cuando lo vuelva a ver, lo mato. El flagelador sacó de su cartera papel y lápiz y le pidió a su víctima que firmara. El papel decía, literalmente: recibe José del Carmen Teijeiro 50 azotes en pago de mi persecución contra él. Y la firma, capitán Luis Bernal. La noticia de la vapuleación del capitán Bernal, que Teijeiro hizo circular en copias y en forma oral, engrandeció la figura de José del Carmen y puso en ridículo la imagen del militar que debió desaparecer de la población víctima del escarnio público para no volver nunca más al pueblo. Teijeiro se había convertido en el látigo que mancillaba las espaldas de los verdugos. Era la voz de los que no podían gritar y el símbolo de la angustia colectiva. A la par que crecía su prestigio, también iba en aumento su desprestigio. Todos los robos, asaltos y atracos que se cometían en la provincia de Vélez le eran achacados a él o a Antonio Jesús Ariza, otro prófugo de la región. Todo esto posicionó la búsqueda de José del Carmen como prioridad de seguridad nacional, pues su fama y su brutal venganza exasperó la ira oficial. De esta manera, iniciaría la leyenda de este bandolero liberal, quien estaría implicado en innumerables batallas en la provincia, que son aún, después de más de 100 años posteriores a su muerte, recordadas en la tradición oral de estos pueblos. Bueno, espero les haya gustado esta historia, y si quieren conocer más relatos de este personaje, anécdotas de su vida y cómo llega a su fin, déjenmelo saber en los comentarios y suscribiéndose al canal. Finalmente, cabe mencionar que este relato es adaptado de la obra del maestro Pedro Claver Telles, particularmente de su libro Crónicas de la vida bandolera. Espero haya sido de su agrado y nos volvamos a encontrar pronto. Buena noche.